ahí por finales de abril, principios de mayo, habíamos visto lo que era el tema de la misericordia en la Biblia, y nos había quedado pendiente un aspecto que es cómo ésta se desarrolló en el proceso histórico y sobre todo cómo es que desapareció de alguna manera de la iglesia. O sea, siempre ha estado presente, pero de bajo perfil. Entonces vamos a hacer, yo espero que podamos poner mucha atención, es un tema, a diferencia de los que otras veces les he dado, ocupa seguir un poco una estructura para poder entrar en la dinámica de comprender qué fue lo que pasó y en qué momento pasó y cuáles son las consecuencias que esto tuvo para la iglesia. Ya habíamos dicho la vez anterior que la misericordia es el atributo principal de Dios hacia afuera y que constituye, por decirlo de alguna manera, el signo bajo el cual se desarrolla la historia de la salvación. Y recuerden que habíamos visto lo del Génesis, lo del Éxodo, lo del profeta Oseas, etc. Según el Nuevo Testamento, ya la creación fue concebida con Jesucristo como meta, tal como está en Efesios 1, 3 al 5. Aquel texto que dice: Dios nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo, predestinándonos por amor a convertirnos en hijos suyos. Cristo también como Cordero de Dios, que fue escogido ya antes de la fundación del mundo, dice Primera de Pedro 1:19. Colosenses 1:16 y 17, todo ha sido creado por Él y para Él. Él es anterior a toda la creación y todo en Él tiene consistencia. Es verdaderamente una dimensión, todo tiene su fundamento en Cristo. En Él, en la palabra eterna, que en el tiempo se hizo hombre, todo ha sido creado. Él es el principio de la luz, Él es el origen de la vida. Juan 1:3. El mundo entero y toda la historia de la salvación se hallan entonces desde la eternidad bajo el signo de Cristo. Por eso en la iglesia somos cristocéntricos en la teología y en las acciones. Ahora bien, la misericordia como un atributo, el Papa dice, como nombre de Dios, el lenguaje de Benedicto, como naturaleza de Dios, revela o es revelada definitivamente en Jesucristo. Él es el signo que antecede a toda la realidad y la preside. Todo es en Cristo, que es anterior a todo y el que va delante de todo. A Él seguimos. Esto, diremos que es como una marca de agua de toda la realidad. Todo lleva el sello de Cristo y el sello de la misericordia. El presupuesto de todo esto es la misericordia de Dios, fundamento de la creación y fundamento de la historia de la salvación, Cristo, y la revelación que Él hace de la misericordia de Dios. Esto no es teoría abstracta para nosotros los cristianos, sino que tiene consecuencias para la pregunta sobre la posibilidad de la salvación. Y aquí hay una diferencia. Una cosa es la posibilidad de la salvación, que no es lo mismo que la realidad de la salvación. Existe la posibilidad de salvarnos, pero esto no necesariamente para todos es una realidad, aunque para todos
es una posibilidad para todos los seres humanos. Los padres de la Iglesia, o sea, aquellos primeros grandes pensadores después, desde finales del siglo I hasta sobre todo el siglo IV, pero va más allá, pero en estos primeros 4 siglos, sabían que la misericordia y la gracia de Dios aparecidas de forma concreta y definitiva en Jesucristo se presentan anticipadamente desde la aurora de los tiempos, antes de que todo fuera creado, y es eficaz. San Agustín diría que desde el justo Abel, Santo Tomás de Aquino diría que Jesucristo no solo es cabeza de la Iglesia, es cabeza de la humanidad, porque Él quiere, o en Él quiere Dios, salvarlos a todos. Recordemos que no somos un grupo cerrado. La salvación es para todo hombre que acepte a Jesucristo por la fe. Entonces, cabeza de la Iglesia y cabeza de la humanidad, desde un Santo Tomás de Aquino. Y por eso el mismo Santo Tomás de Aquino muestra que la misericordia de Dios opera eficientemente ya en la creación misma. La creación es ¿cómo lo podríamos decir así para que suene bien? Dios sale de sí y comparte con algo distinto de Él su misericordia. La misericordia es condición sin la cual no existe la justicia. Tiene que haber misericordia para que se dé la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia presupone siempre la existencia de alguien a quien se le debe justicia. No puede haber justicia si no hay alguien a quien hay que serle justo. Siempre lo presupone. En cambio, la existencia de las criaturas es inmerecida. Nadie puede decir que ha existido por mérito propio. Es totalmente bondad de Dios. Todo existe y ha sido llamado a la vida por la bondad de Dios. Por lo tanto, no es la justicia la que fundamenta la misericordia, sino al revés. Es la misericordia la que fundamenta y sustenta la justicia. Antes, diríamos así, la misericordia es la raíz originaria, el principio fundamental al que hay que atribuir todo lo demás. Digámoslo de una forma muy sencilla: todo depende de la bondad de Dios. Esas palabras tan complicadas se entienden así. Todo depende de la bondad y misericordia de Dios. Santo Tomás de Aquino, fijándose en la Sagrada Escritura y en el que él tenía que tomar por fuerza, que es San Agustín, y en contra de otras interpretaciones, dice que también la eterna decisión de Dios de encarnarse y volverse un ser humano en Jesucristo procede de esta misericordia de Dios para con la humanidad caída por el pecado y por lo tanto lejos de Dios. Entonces, no solo la creación entera, sino la misma voluntad de Dios de encarnarse y hacerse hombre es signo de la misericordia de Dios en favor de una humanidad caída en el pecado. Ahora bien, esto era como para entrar en una dimensión. La misericordia divina es el fundamento de la creación y de la historia de la salvación. Hasta aquí todo parecería muy bien. Vean que el fundamento de la creación es la misericordia. El fundamento de la encarnación
es la misericordia. El fundamento de la humanidad es la misericordia. Esto todavía se puede llegar a percibir en el siglo IV. Todavía Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII intenta rescatarlo, pero por desgracia la visión positiva del conjunto de la realidad a la clara luz de la misericordia se oscureció en la teología occidental que es la nuestra. Ahora bien, ¿por qué se oscureció? ¿Por qué dejó de ser la misericordia el fundamento de la creación, de la encarnación y de la humanidad? ¿Por qué? Porque si ustedes toman cualquier libro de teología actuales, de las últimas décadas por lo menos, el fundamento de la creación no es la misericordia de Dios, es el querer de Dios. El fundamento de la encarnación no necesariamente es la misericordia de Dios, es el querer de Dios, la voluntad de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y vamos a entender, espero, estoy haciendo un gran esfuerzo porque es un montón de cosas y estoy comprimiéndolas mientras las voy diciendo. Pero si lo logro hacer, vamos a entender por qué nosotros a veces tenemos este dilema, contradicción, dificultad en nuestra conciencia y en nuestros comportamientos. A ver, la causa de que haya desaparecido el fundamento de la misericordia, tenemos que buscarla en lo que se llama la doctrina de la predestinación, desarrollada por San Agustín en los últimos años de su vida, es decir, a inicios del siglo IV. Recordemos que San Agustín es uno de estos grandes padres de la Iglesia ya de los últimos, y aunque al principio alababa la misericordia de Dios en numerosos pasajes de su obra, y es una obra de volúmenes y volúmenes y volúmenes, sobre todo habla de la misericordia cuando comenta los salmos. Él comentó muchos textos, casi toda la Biblia, pero cuando comenta los salmos enfatiza más la misericordia. Y esto porque, según su propio testimonio, él experimentó la misericordia de Dios en su propia vida con abundancia y gratitud. Si alguno ha leído alguna vez su obra, la que es más fácil de leer, las Confesiones de San Agustín, pues se da cuenta de que él, después de todo lo que hizo y no le quedó casi nada de hacer, se da cuenta de que verdaderamente Dios fue misericordioso con él y lo reconoce. Pero en la última etapa de su vida tuvo que enfrentar un desafío eclesial. Recuerden que en tiempo de San Agustín él era la figura principal que tenía la Iglesia, tanto del norte de África, Hipona, como la Iglesia de Roma. Era el que había que consultar rápidamente. En ese momento está lo que después se convirtió en una herejía, que es el pelagianismo. Era un tal que se llamaba Pelagio, y de ahí pelagianismo. Ahora bien, ¿qué era el pelagianismo? Era una corriente dentro de la Iglesia marcadamente moralista, heredera de la espiritualidad monástica, y defendía el pelagianismo una versión del cristianismo muy determinada por la ética y la acentuación de la necesidad de buenas obras para que el ser humano se pueda salvar. Repito porque esto es importante, ya que esto de todas maneras está metido hasta los tuétanos en nuestra espiritualidad. El cristianismo estaría determinado por la ética moral y por la necesidad de realizar buenas obras para poder salvar a la humanidad.
Ahora bien, esto en principio no está mal, pero si yo me salvo por mi conducta ética o mis buenas obras, ¿ocupo la misericordia de Dios? Venga, aquí hay un problema serio de esto. De hecho, esto es una herejía, algo que la iglesia rechazó, pero no está bien metido en nuestra experiencia. No nos hemos podido liberar de eso 16 siglos después. No nos hemos podido liberar. Se metió. ¿Qué hace San Agustín ante esta corriente de la ética y la necesidad de las buenas obras? Les contrapone su doctrina. Ahora bien, según San Agustín, y ya esto es de San Agustín, ya no es de Pelagio, la gracia divina solo es gracia verdaderamente libre si no depende de las buenas obras del ser humano ni está condicionada por ellas. Si decimos que la salvación es gracia y por lo tanto gratuita de Dios, entonces la salvación no puede estar condicionada a las buenas obras que yo realizo, porque además es una manera de pensar farisea. Yo realizo buenas obras y Dios tiene que a cambio darme la salvación, ya que ese yo te doy, tú me das. Aquí está. Entonces no puede depender de las buenas obras ni estar condicionada por ella. Esto llevó a San Agustín a la idea de una predestinación incondicionada, o sea, una predestinación que no depende de las obras buenas o malas del ser humano. Esta es la primera parte, o sea, tiene que ir desarrollando él. Ahora bien, ¿pero qué pasa? Agustín dice, hay una predeterminación a la salvación porque Dios lo quiere, pero no depende de mis buenas o malas obras. Sin embargo, la idea la exacerbó cuando años más tarde el mismo San Agustín, a través de su doctrina sobre el pecado original, la lleva, hay problemas aquí, la doctrina del pecado original. Vamos a ver. Según el razonamiento de San Agustín, puesto que en Adán, y San Agustín parte aquí de una cita de Romanos 5:12 que tomó de una de las versiones que se llamaba Ambrosiaster. Según la versión del Ambrosiaster, en Adán todos hemos pecado. Punto de partida, según el texto 5:12 y esa traducción, en Adán todos hemos pecado. Si todos hemos pecado, ¿qué tendría que hacer Dios? Condenarnos a todos en aras de la justicia. Si Dios es justo y todos hemos pecado en Adán, todos estamos condenados. ¿Me están siguiendo? Yo les dije que tienen que poner mucha atención porque por el tiempo que tenemos no puedo repetir como siempre hago. Si en Adán todos hemos pecado, Dios tiene que ser justo y condenarnos a todos. Así, ¿qué sería la humanidad? Una masa condenada. ¿Les suena a algunas predicaciones conocidas? Sin embargo, porque eso todavía no ha cambiado, pareciera que no está en peligro de extinción. Sin embargo, a la misericordia divina se debe que Dios haga algunas excepciones y destine a algunos elegidos a la dicha eterna. Voy a repetir esto porque es que aquí está la clave de todo.
Hay una predestinación. Primero dice San Agustín que no puede estar condicionada ni por las buenas ni por las malas obras. Pero años más tarde, ante más problemas doctrinales, entra la doctrina del pecado original, que parte de Romanos 5:12, en Adán todos hemos pecado, y por lo tanto, toda la humanidad es una masa condenada. La predestinación sería a la condenación. Pero Agustín, intentando resolver el asunto, porque entonces todos estamos condenados sin excepción, dice, bueno, no, según la misericordia divina, Dios puede o debe hacer algunas excepciones, eligiendo a algunos para la felicidad eterna. Y aquí entonces llegó a San Agustín a una doble predeterminación. Una predeterminación no condenada por las obras buenas o malas de la persona, y una que destina a unos, la gran mayoría, a la condenación eterna, y solo a unos cuantos a la alegría eterna. Entonces, ahora vean lo que pasó. ¿Dónde queda la misericordia ahora? La misericordia queda solo para aquellos pocos que Dios elige para salvarnos. Todos los demás estamos condenados. Esto fue muy importante para encauzar el desarrollo siguiente de la teología de Occidente en una dirección determinada. Vamos a ver ya casi qué problema tan grande tiene Lutero con esto. Hay un problema serio, porque si la gran mayoría está destinada a la condenación, entonces ¿quién se puede salvar? Bueno, tenemos que reconocer primero que la Iglesia nunca asumió por completo la predestinación de San Agustín, en tanto y cuanto que condenó una predeterminación absoluta, ya sea al margen o por completo de la libertad humana. Porque si la predeterminación es a condenarse unos, la gran mayoría, y salvarse unos pocos, ¿dónde queda la libertad humana? Aquí hay un problema también de libertad. Entonces, en últimas cuentas, de nada sirve que yo sea libre si no puedo elegir entre el bien y el mal. Estoy condenado. Entonces la Iglesia nunca asumió completamente la doctrina de Agustín, pero la doctrina agustiniana de la libertad humana oscureció el mensaje de la misericordia divina. Vean qué temprano, en el siglo IV, V, la oscureció y reemplazó la misericordia divina, la comprensión bíblica de la justicia salvadora y justificadora, por una concepción juridicista de la justicia castigadora. Si Dios es justo y todos hemos pecado, todos estamos condenados. ¿No les suena a sus abuelitas? Y algunas abuelitas de ahora también. Ambrosio, que fue el que condujo, bueno, el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo a través del obispo de Milán, Ambrosio se había preguntado, cuando interpretó el Evangelio de Lucas también en el siglo IV, se preguntó: ¿qué es la justicia sino la misericordia? Y para Ambrosio, contemporáneo de Agustín,
pero ya era obispo, Cristo no es solamente un juez justo, y aquí hay unos cuantos abogados, sino un juez bueno. Hay una diferencia entre un juez justo y un juez bueno. Esperemos que los de aquí sean los segundos. Si Cristo es un juez bueno, ¿cómo va a condenar a casi todos aquellos por los que entregó la vida en la cruz para salvarlos? Se preguntaba San Ambrosio. Si Cristo es un juez justo, ¿cómo entonces Él va a condenar a aquellos mismos por los que Él murió en la cruz para dar la salvación? En todo caso, San Agustín nos dejó a nosotros, los de la tradición occidental, un legado grave y una gran hipoteca. ¿Por qué? Porque su doctrina de la doble predestinación causó en muchas personas dudas sobre su salvación. Si esto es así, ¿me puedo salvar? Esto lleva a una serie muy grande de dudas. Pero no solo eso, las dudas sobre la salvación, sino que además lleva a remordimientos de conciencia. Si yo he hecho el mal, definitivamente ya no me puedo salvar. Y algo que después se aprovechó posteriormente, sobre todo en la Edad Media, un miedo terrible al infierno. ¿Cuál es la catequesis de la Edad Media? La catequesis del miedo al infierno. ¿Sí? El ejemplo más claro de lo que produjo la doctrina de la predestinación en el ser humano es aquel joven monje, también agustino, porque era de los agustinos, Martín Lutero, que se hace aquella atormentada y atormentadora pregunta: ¿cómo consigo yo un Dios clemente? ¿Cómo conseguir un Dios clemente? Si estoy condenado, porque lo de Lutero es así, yo estoy destinado a la condenación. Solo me salvo si Dios es capaz de mirarme, mientras yo estoy encorvado, de mirarme con misericordia. No me mira con misericordia, estoy listo. ¿Cómo consigo yo un Dios clemente? Entonces, para Martín Lutero, la ruptura reformadora consistió en el redescubrimiento del sentido bíblico originario de la justicia, no como justicia castigadora, sino como justicia liberadora, justificadora y salvadora. Y él se revela contra la Iglesia Católica, que es heredera de la herencia de San Agustín. Dios no puede ser el Dios de una justicia que solo castiga. Tiene que haber un Dios que ofrece una justicia que libere, justifique y salve. Pero ya en la teología de la Edad Media se fue preparando una lenta superación de la estrechez de miras de San Agustín. Y acontece, sobre todo, a través de la acentuación del libre albedrío del ser humano, a través de una mayor y mejor comprensión de la justicia de Dios. Quienes entran aquí para tratar de corregir, pero todavía no lo logran. Dentro de estos va a venir un gran
franciscano, que es Anselmo de Canterbury, al cual le inquieta la pregunta de ¿cómo puede ser Dios a la vez misericordioso y justo? Dado que si Dios es justo, tiene que castigar a todos, ¿cómo puede ser Dios a la vez justo y misericordioso? De tal manera que yo pueda entrar en la salvación. ¿Por qué? Porque según San Anselmo, la justicia exigiría que Dios recompensara a los buenos y castigara a los malos. Pero seguimos con problemas. ¿Cómo podría entonces perdonar, movido por su misericordia, a los pecadores? Es muy fácil que Dios pueda castigar a los que hacen el mal y recompensar a los que hacen el bien. Pero en el caso de los pecadores, ¿cómo puede perdonarlos entonces? ¿Cómo puede ser justo y misericordioso a la vez? Y Anselmo tiene una respuesta. En su misericordia. ¿Por qué? Porque Dios no responde a nuestras obras, sino únicamente a sí mismo y a su bondad. Y estamos otra vez en el criterio bíblico de la misericordia. Es misericordioso porque Él es misericordia. Nos está llevando allí. Entonces dice San Anselmo, la justicia de Dios no dice relación a nuestras obras, sino al ser propio de Dios y su bondad. Y también acaba con la necesidad de las obras, en el sentido de obras buenas para salvarla. No, Dios no necesita ni es misericordioso por nuestras obras, sino solo por su propio ser Dios y por su bondad. Nosotros hemos entendido mal esto y pensamos que haciendo buenas obras estamos asegurándonos la misericordia de Dios. No, las buenas obras que hacemos nosotros son respuesta a su gran misericordia, no condición para que Él sea misericordioso. ¿Tenemos la diferencia? Sin embargo, la gente fue educada al revés. Buenas obras para que Dios sea misericordioso. Lo seguimos diciendo a los niños cuando se acerca Navidad. Si se porta bien, Diosito le trae juguetes. Arrancar esto de la mente de nosotros. Entonces, Anselmo puede ir inclusive más lejos y afirmar en una fórmula que es muy propia de él: Dios es tan justo que no puede ser pensado como más justo. O sea, lo más justo que se pueda pensar, eso es Dios. Así como lo más grande que se pueda pensar, eso es Dios. Porque no hay nada más grande que se pueda pensar que el mismo Dios. Su misericordia es la justicia característica de Él. Bueno, pero llegados a la Edad Media, encontramos a Tomás de Aquino, el pobre Tomás de Aquino. En la Edad Media estamos con el tema de la Inquisición, y usted podía criticar a todos los que usted quisiera, pero no toque a San Agustín. Usted tocaba la doctrina de San Agustín y a la hoguera. Entonces, ¿qué hace Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo del siglo XVI? Tiene que decir, como dice Agustín, y le va dando vuelta, pero no puede contradecirlo. Parte de lo que Agustín dice para ir poco a poco diciendo lo que él dice, pero no puede negarlo. No puede. La teología quedó condicionada a la teología de Agustín.
y Santo Tomás de Aquino no la puede cambiar o lo hubieran quemado, hubiera sido un dominico quemado y no un santo. Entonces, ¿qué hace Santo Tomás de Aquino? Se agarra de la idea de San Anselmo de Canterbury, que afirma que Dios no se encuentra sujeto a una ley ajena, sino que Él mismo es ley. Por eso actúa conforme a su bondad. Como Dios no depende de otra ley, sino que para Dios la ley es Él, puede ser bondadoso y no infringe ninguna ley. ¿Me entienden los abogados? Está padrísimo, ¿verdad? Como Dios es ley para sí mismo, si le pasa por encima de la ley, ¿a quién infringió? A nadie, a Él mismo. Entonces Dios actúa conforme a su bondad y su misericordia corresponde a su bondad. Tan bondadoso es Dios, tan misericordioso es Él. Entonces, dice Tomás de Aquino, la misericordia es la raíz originaria o prima y la realidad primordial a la que hay que referir todo lo demás. Y estamos otra vez en la idea bíblica de la misericordia, pero todavía no está rescatada. Con ello se impone Santo Tomás, aunque por desgracia no ha sido tomado en cuenta. Se impone en Tomás de Aquino de nuevo el pensamiento bíblico sobre la misericordia. Se le da la prioridad a esta misericordia por encima de una justicia castigadora, pero una buena parte de la teología siguió con la idea de San Agustín, a pesar de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos, Guillermo? Ya para llegar al final, llegamos al siglo XX, pasamos del 16 al 20, y aquí, del siglo XVI al 20, no pasó nada. La cosa fue, por un lado, la práctica de la teología de Agustín, mientras se enseñaba en los seminarios la teología de Santo Tomás, pero se enseñaba una y se practicaba la otra. Entonces no pasa nada. Aparece en el mundo protestante un gran teólogo, Karl Barth, un alemán, y este dice que la elección por gracia no es un abstracto decreto eterno de Dios. No. Recuerden que lo que San Agustín decía es: Dios predestinó a unos a la condenación eterna y puede, por la misericordia divina, a otros, unos cuantos, a la alegría eterna. Karl Barth dice: no, nosotros no hemos sido elegidos en abstracto. Jesucristo es el elector, o sea, el que elige y el elegido. Nosotros hemos sido elegidos en Jesucristo. En Él Dios nos ha elegido desde antes de la creación del mundo, predestinándonos, y ahora ampliamos Efesios 1 del 4 al 6. Nos ha predestinado en Cristo a ser hijos suyos. Aquí está la comprensión. Así entonces, la elección es el comienzo eterno de todos los caminos y obras de Dios en Cristo. Dios nos ha elegido en Cristo para ser hijos suyos. Entonces, la predestinación no es un decreto oscuro divino que infunde miedo al infierno, sino el Evangelio de Jesucristo que suscita alegría y acrecienta la fe. ¿Ve que hay un cambio radical? Si en Cristo hemos sido elegidos para ser hijos suyos, entonces ya el centro no es el miedo al infierno, es el Evangelio mismo. Esto causa alegría
estamos llamados a ser hijos de Dios y esto acrecienta la fe. Pero, aunque suene muy bonito, también aquí todavía hay una resonancia agustiniana. Porque prácticamente, bueno, veamos la parte positiva. La parte positiva fue que, gracias a este teólogo protestante de principios del siglo pasado, Karl Barth, hoy ni teólogos católicos ni teólogos protestantes parten de los conceptos abstractos de justicia y misericordia para luego oponerlos. No, ya no es posible. Más bien se toma como punto de partida la revelación histórica de la elección eterna de Dios en Jesucristo y nos ha elegido para ser hijos suyos. Y nuevamente, gracias a Calvar, la misericordia con el fundamento bíblico vuelve a colocarse sobre el tapete. Está nuevamente allí y es la misericordia divina, como la presenta la Biblia, es de nuevo el criterio de toda la historia de la salvación y de toda la salvación de todos los hombres. Pero les decía, a pesar de eso, en la teología de Barth hay una cierta unilateralidad que otro teólogo del mismo lugar, más moderno, y murió cuando yo era estudiante, Hans Urs von Balthasar, dice que en la teología de Karl Barth hay una cierta reducción cristológica. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que tanto en la creación o en la realidad de la creación, en su autonomía relativa, como en la realidad del ser humano, en su libertad, hay que tomarla en cuenta. Hemos sido elegidos por Dios en Cristo, pero el ser humano sigue siendo libre. La elección de Dios en Cristo me ofrece la salvación o la posibilidad de la salvación. No por eso significa que estoy salvado. ¿De qué va a depender? De mi libertad. Entonces les decía, una cosa es la posibilidad de salvarme y otra cosa es la salvación real. Porque aunque la posibilidad de salvarme se me ha dado en la elección hecha por Dios en Cristo, yo puedo libremente rechazarla. Eso es lo que le llama reducción cristológica. Ahora bien, lo importante de todo esto, el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, nos dice: Cristo es el fin de la historia humana, punto de convergencia hacia el cual tienden los deseos de la historia y de la civilización, centro de la humanidad, gozo del corazón humano, plenitud de todas sus aspiraciones. Y tomando una cita de Apocalipsis, Cristo es el alfa y el omega, o sea, el principio y el fin. Con ello, la misericordia para nosotros los que tenemos la suerte de vivir en la época posterior al Vaticano II, la misericordia es el signo que preside el mundo y la historia, así como toda vida humana. Digámoslo de otra forma, para terminar. Movido por su misericordia, Dios quiere desde toda la eternidad la salvación de todos los hombres, no la condenación. Hoy este es el lenguaje. Dios quiere desde toda la eternidad, movido por su misericordia, la salvación de todos los hombres. Ahora bien,
Uno se puede hacer una pregunta que yo no voy a contestar. ¿Qué significa la voluntad salvífica universal de Dios para la salvación de cada persona? ¿Seremos todos realmente salvos al final? Aquí se juega la libertad. Entonces vean, yo espero que este concentrado haya quedado por lo menos una parte, por eso fueron 16 siglos así. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y podríamos verlo en el trabajo de grupos. Realmente, aunque estemos viviendo en la época 50 años después del concilio, la predestinación doble de Agustín, unos para la eterna condenación y unos cuantos para la alegría divina, ya desapareció de nuestros esquemas mentales. Hemos vuelto a descubrir la elección en Cristo desde antes de la creación del mundo para la salvación universal, aunque no signifique esto realmente que todos se van a salvar, porque depende de la libertad. Fijémonos cuál sigue dominando o domina en nosotros ahora. Entonces, ¿tenemos tiempo para un poquito de grupo? Sí. Oye, ustedes saben cómo es la dinámica, trabajamos en grupo, discutan estas cosas. Si algo no entendieron, me llaman y no les voy a decir nada, pero me llaman, ¿sí?